Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Olbachán, yo soy el encargado del área de telemedicina de la Universidad Maimónides. Y en esta ocasión vamos a hablar de telemedicina y estándares de salud, de telesalud, de salud, sí, de telesalud. Y la verdad tengo mucho gusto en presentarles al doctor Alejandro López Osornio, que como ustedes verán, tiene un currículum muy extenso en este área, por lo cual no voy a leer todo, sino un breve resumen para que sepan a quién me estoy refiriendo. El doctor López Osornio es especialista en informática médica y médico de familia. Miembro del Grupo Asesor de Salud Digital de la OMS, de SNOMED Internacional, del Centro de Implementación e Innovación en Políticas Públicas y de TermMedIT. De 2017 a 2019 se desempeñó como Director Nacional de Sistemas de Información en Salud en el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, y estuvo a cargo del diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Salud Digital. Fue colaborador en gran cantidad de proyectos de salud digital en Argentina y en el mundo, y formó parte de grupos de trabajo internacionales sobre estándares e interoperabilidad. Y fue consultor en la implementación de agendas nacionales de salud digital. Como ven, algo sabe de esto. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor López Osornio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la presentación y por la invitación. La verdad, siempre está bueno hablar con gente que le interesa el tema y discutir estas cosas. Así que, bueno, un poco, Eduardo cuando me invitó a hablar de telemedicina y lo que tuviera que ver con un poco mi especialidad, que tiene que ver con sistemas de salud más como sistemas nacionales, sistemas globales. Así que derivas que están pasando en Argentina, que inclusive hoy hablábamos recién con Andrea hace un ratito de este anuncio que hubo en jefatura de gabinete de este plan Impulsar, que va a transferir un montón de dinero al sistema público para fomentar el desarrollo de los sistemas electrónicos, cosa que está muy bueno y es un poco una continuación de lo que veníamos haciendo el año pasado en el ministerio. Básicamente, la telemedicina es un componente más en los sistemas de información de un país, de un sistema de salud, de una organización, de una institución. Es un componente que trata de lo mismo, trata de cómo generar información que sea valiosa para tomar decisiones y para garantizar la mejor calidad de atención a los pacientes. Y un poco tiene que colaborar con este ciclo del dato que todos los sistemas tratan de contribuir, que tratan de cómo datos codificados pueden generar información, que se puede clasificar para generar conocimiento, que se puede interpretar y definir estrategias que generan sabiduría cuando uno se monitorea el éxito o el fracaso de estas estrategias a partir de los datos que generan y se vuelve a reiniciar este ciclo. Entonces es importante que la telemedicina no es solamente la comunicación entre dos personas, sino que además es una comunicación que tiene que ser significativa en medio de un entorno que tiene todo un contexto y tiene todo un objetivo, ¿no? Y un poco el entorno de la telemedicina es el registro médico electrónico, pues es una comunicación que está mediada por la computadora, la tecnología está presente, y entonces la historia clínica electrónica, el registro clínico electrónico, es el que tiene un componente fundamental en el registro de las actividades telemédicas. Obviamente tiene ventajas, que son las ventajas que siempre hablamos cuando hablamos de la historia clínica electrónica, que la disponibilidad, es importante que cuando yo estoy viendo un paciente, sea presencial o virtual, tenga toda la información que hay registrada sobre ese paciente y no solamente la información que tengo más a mano. Es importante que vea lo que dicen otros especialistas, que no vea solamente mi información, sino que vea los resultados de los estudios, las opiniones de otros. Y por medio de ver esta información yo me comunique con el equipo de salud y pueda poner una opinión, que después va a haber un especialista que puede opinar y responderme, se hace como un diálogo. Y a su vez es importante que mientras yo estoy usando la historia clínica electrónica, vaya registrando los datos necesarios para que se pueda hacer vigilancia, para que se detecten los pacientes de riesgo, se les pueda dar un cuidado especial, para que se pueda hacer gestión, para que se pueda tomar decisiones sobre la compra de insumos o de medicamentos, para que pueda vigilar fraude, determinadas cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto, la telemedicina tiene que estar integrada para cumplir todas estas funciones del registro médico electrónico, igual que si fuera presencial.
O sea, lo que está pasando hoy en día es que con el COVID, como ustedes saben, el uso de telemedicina aumentó un montón, y lo que están viendo todos es que no se va a ir cuando todo vuelva a abrirse lentamente. Entonces, que están pensando que un 30% tal vez del movimiento de las instituciones de salud se va a seguir realizando por telemedicina por la comodidad. Entonces, no fue un parche para un momento, sino que fue un aceleramiento de algo que estaba ahí latente y que va a quedar en la vida normal y que en la próxima epidemia va a venir bárbaro, inclusive durante las epidemias de gripe. Era muy común que en las epidemias normales de gripe de todos los años las guardias se abarrotaran, haya más internaciones. Y ya Inglaterra venía probando telemedicina para las epidemias anuales normales de gripe hace muchos años por la ventaja de poder consultar sin necesidad de ir y exponerse al contacto con otros pacientes enfermos. Entonces tenemos que ir a una telemedicina que esté implementada de forma completamente natural e integrada con todo el entorno del sistema de salud. Por lo tanto, tiene que estar integrada al registro médico. La telemedicina tiene que formar parte de la historia clínica. Lo que pasa en la consulta telemédica tiene que estar registrado en el mismo lugar que si pasara presencial o en la guardia, ¿no? Y el paciente debe tener, el profesional debe tener toda la información del paciente en la mano para tomar una decisión, capaz que más que en persona. Tal vez en persona uno tiene más herramientas, está más relajado para conversar, porque no hay problemas de comunicación. Entonces uno puede sacar más información desde el paciente, desde un familiar que está sentado al lado. Pero tal vez como en telemedicina uno hay cosas que no tiene, como un feeling de cómo está el paciente, la actitud, otras cosas que uno ve en la consulta, es más importante que la información anterior esté toda disponible, esté ahí. Por lo tanto, implementar una teleconsulta sin el contexto, una historia clínica electrónica que me prepare con todos los antecedentes para ver al paciente es un desafío, ¿no? Y todo esto tiene que hacer que la telemedicina no sea un contacto aislado, sino que cuando yo voy a la guardia, después de haber hecho una consulta por telemedicina, el de la guardia sepa, bueno, usted ya consultó, el médico le dio tal recomendación y ahora vino a la guardia y estamos continuando con esa atención, ¿no? Y como dice la ley nueva de telemedicina, y todas las acciones de la telemedicina tienen que dejar registro. O sea, porque hasta ahora también se decía, bueno, el WhatsApp es telemedicina. Es una forma de telemedicina, porque uno puede mandar un mensaje, apoyar a un paciente. Pero lo que pasa en el WhatsApp se pierde en el aire, ¿no? Y un poco por protección del médico y por protección del paciente, es mejor cuando estas cosas quedan registradas en el contexto de la historia clínica. Lo mismo que si uno aconseja algo por WhatsApp y después el paciente va a la guardia, toda esa información no está disponible, ¿no? Entonces uno debería de alguna forma reflejar cuando hace un consejo importante a través de WhatsApp o cuando se produce algún evento, registrarlo en la historia clínica electrónica para que se continúe, digamos, el proceso de la atención. Y a su vez, no necesitamos que la historia clínica electrónica esté centrada en un solo lugar, tenemos que poder compartir información. Y acá hablamos de la red de salud digital, que es este proyecto que les contaba hoy, que se presentó en jefatura de gabinete, en la cual si yo mi historia clínica electrónica la tengo codificada y representada utilizando los estándares recomendados por el gobierno, yo voy a poder compartir información con otras historias clínicas electrónicas y voy a poder compilar información sobre el paciente que va más allá de mi institución, que va más allá de lo que veo acá cerca, digamos. Entonces, estos estándares que hay son estándares que hablan de la terminología, de las palabras que usamos, estándares que hablan de los modelos, de la estructura de los documentos clínicos y estándares de comunicación. Y los estándares que se usan para esto son básicamente estos dos, que es SNOMED-CT y HL7 FHIR. HL7 Internacional es una organización que tiene estos estándares gratuitos que son los que motorizan el intercambio de información en todo el mundo. FHIR es como el último formato. Y SNOMED-CT es un vocabulario médico que nos permite representar esta información. Y a su vez la estructura de los documentos clínicos tiene que estar representada. El Ministerio desde hace muchos años trabaja en estos conjuntos básicos de datos mínimos, ¿no? Que dicen cómo tengo que reportar una consulta ambulatoria o el reporte de una internación. Y estos conjuntos básicos de datos mínimos estadísticos que se usan hace mucho tiempo, ahora en realidad están como potenciados por la necesidad de compartir documentos electrónicos y tienen sus versiones electrónicas. Entonces estos conjuntos de datos mínimos electrónicos refieren cuáles son los elementos que yo tengo que registrar cuando registro una consulta ambulatoria, cuando doy de alta a un paciente, un parte quirúrgico. Tener esta información bien estructurada en la historia clínica garantiza que esa información puede viajar y puede analizarse de la mejor forma posible, cosa que es especialmente vital en la telemedicina, ¿no? Entonces, para contarles así por arriba cómo era esto de las terminologías,
una parte muy importante es cómo hablamos los médicos entre sí y cómo a partir de las palabras que usamos uno puede usar esa información para vigilancia, para gestión, para investigación. Si uno usa nada más que texto libre y uno después quiere usar esos registros para otro fin, tiene que empezar a explorar en el texto libre falta de ortografía, distintas formas de decir el mismo concepto, como puede ser neumonía o algo por el estilo, lo podemos escribir de 1000 formas diferentes, o cánceres, o enfermedades más complejas. Lo que se hace con eso es usar vocabularios controlados. Y vocabularios que van más allá de las clasificaciones estadísticas, ¿no? Las clasificaciones tradicionales como el CIE-10 sirven para analizar datos, pero cuando uno como médico las quiere usar, son muy poco amigables, porque tienen categorías como enfermedades endocrinológicas no clasificadas en otra parte, por ejemplo, que en realidad nadie tiene esa enfermedad, tiene alguna que entra dentro de esa categoría cuando uno la clasifica. Entonces, para evitar ese uso forzado de estas clasificaciones estadísticas, hace años que se trabaja en terminologías clínicas, ¿no? Y SNOMED-CT es una terminología clínica que se usa en más de 30 países, que son los miembros de esta organización internacional. Argentina es miembro desde 2018 de SNOMED-CT y por lo tanto es de uso gratuito. Que sea de uso gratuito quiere decir que la gente que desarrolla sistemas de historia clínica electrónica, sistemas de telemedicina, puede incorporarla sin tener ningún costo de licenciamiento ni nada. Entonces los profesionales pueden usar esos sistemas y cargar sus diagnósticos, cargar los síntomas, cargar los medicamentos, los procedimientos, usando un vocabulario que es completamente entendible por toda la población, ¿no? y por los otros sistemas sobre todo. Esto cómo se ve cuando uno lo usa, ¿no? Cuando uno lo usa, uno tiene pantallas como esta, en la cual uno empieza a escribir, por ejemplo, y pone hipertensión ART, y SNOMED tiene una colección de más de 1,5 millones de términos en español, que son todos términos del campo de la salud y que se van filtrando de acuerdo a la temática. Entonces, si este campo es un campo de diagnósticos, uno pone hipertensión arterial y automáticamente busca los términos más parecidos a lo que uno escribió en SNOMED. Entonces uno puede elegir estos términos que son hipertensión arterial renal, benigna, maligna, tiene términos muy clínicos, son las mismas palabras que usamos los médicos, y puede obtener un código de un vocabulario internacional que representa exactamente ese concepto, que a veces en CIE-10 no tienen la misma familiaridad, porque son categorías que tienen nombres estadísticos, sino nombres realmente clínicos, ¿no? Entonces SNOMED, además de permitir esta denominación de términos, también permite entender en una red semántica cómo esos términos se vinculan entre sí. Entonces, por ejemplo, la inserción de prótesis en la mama derecha, vemos que es un tipo de inserción de prótesis de mama, que es un ancestro, y que tiene un descendiente que es la colocación de 2 prótesis. Entonces, un poco todo esto lo que hace es que uno puede empezar a hacer búsquedas de acuerdo a estas agrupaciones y de acuerdo a los atributos. A la derecha vemos que, por ejemplo, la inserción de prótesis en mama derecha tiene un sitio del procedimiento, que es la estructura de la mama, y tiene un método, que es la inserción. Y además tiene un dispositivo que se usa en ese procedimiento, que es la prótesis de mama. Entonces, con esta información uno puede empezar a utilizar la información para mostrarla en la pantalla, o para hacer una investigación, o para gestión, o para hacer reglas de soporte a la toma de decisiones, utilizando estos recursos. Por uno diría, quiero ver todos los procedimientos que tengan que ver con las prótesis de mama. Y ahí uno tendrá que es una inserción, una remoción de la prótesis, una evaluación con ecografía de la prótesis, una mamografía cuando se toma en cuenta la presencia de la prótesis, etc. O podría decir, quiero ver todos los métodos, todos los procedimientos que tienen método de inserción. Y ahí verá que uno tiene la inserción de un catéter, o la inserción de una prótesis en la cadera, o la inserción de la prótesis en la mama. Es como que este lenguaje permite utilizar máximo la información que está registrada para sacar ese tipo de análisis. Y esto se aplica tanto a síntomas, signos, enfermedades, trastornos, procedimientos, laboratorios. Todos estos dominios que ven en la pantalla son los distintos aspectos que uno puede registrar de la salud, codificándola con SNOMED-CT. Y para comunicar esta información, como les contaba, HL7 define como interfaces, define protocolos por los cuales un hospital le puede mandar datos a un consultorio puede preguntarle a una salita, etc., y pueden transferir esa información. Y después hay un protocolo especial para imágenes que se llama DICOM, y es el protocolo que nos permite ver las grandes bases de imágenes, ¿no? Un centro de imágenes tiene como una base de datos muy detallada, donde se van guardando todos los estudios que se hacen, y uno desde su consultorio con este protocolo puede ir y mirar las imágenes de los pacientes que uno tiene permiso para ver. Y un poco quería contarles todo eso para contarles que esto es una realidad ya, o sea que estos son mecanismos técnicos que hoy se están implementando y que el país está en un camino que va hacia eso, ¿no? Esto es de hace unos meses,
cuando ya se llegó a los 3 millones de personas registradas en la Red Nacional de Salud Digital. Y como les contaba hoy, en Jefatura de Gabinete se presentó un programa que se llama Impulsar, creo, o Impulsa, que lo que hace es fomentar esto y poner un financiamiento específico alrededor de esto para que esto favorezca la adopción en los sistemas de salud públicos. Y un poco es lo que yo trabajé ahí en el Ministerio de Salud. Cuando iniciamos este proyecto, creamos la red de salud digital, definimos una estrategia de salud digital para la Argentina, en la cual proponíamos que había que crear una red, había que definir estándares y había que apoyar la adopción de salud digital, que incluye telemedicina, historia clínica electrónica, en el sistema público del país. Pero habría que hacerlo con estándares abiertos, que el sistema privado, aunque no tenga el mismo apoyo económico por parte del Estado, que lo va a hacer por su cuenta, pero que tenga los estándares abiertos y públicos para que ellos también puedan adoptarlos. Y la verdad que es interesante como esto, ya hay 3 millones de pacientes que están registrados en la red preparándose para empezar a compartir información. Creo que va a ser un poco más adelante en este año. Esto es todo como una infraestructura que se ha creado. Y como de esta red ya participan algunos centros médicos privados, Swiss Medical está a punto de subirse, la red también es lo que posibilita que los centros privados, por ejemplo, aporten vacunas al sistema, al NOMIVAC, que es el sistema nominalizado de vacunas, un registro nacional de vacunación, que es el que se va a usar para el certificado de vacunación digital que va a estar en mi Argentina. Entonces, un poco, esta Red Nacional de Salud Digital es una infraestructura que permite conectar a cualquier centro de salud del país, ya sea privado, público, de obras sociales, y le permite que exista una historia clínica compartida. Esto fue un gran paso porque lo que antes por ahí se pensaba que era el camino era tener un sistema con una base de datos en el ministerio y hacerlo obligatorio para que se use en todos lados. Y es una idea que suena bien cuando uno la ve de lejos, pero cuando uno se acerca empieza a ver las limitaciones de una idea como esa por la naturaleza tan federal y tan autónoma de cada una de las componentes del sistema de salud. Cada provincia tiene un sistema de salud completamente independiente que acuerda con el Ministerio de Salud de Nación, pero no le obedece ciegamente, sino que tiene la libertad de ir adoptando las normas del Ministerio con su ritmo y con su lógica. Las obras sociales son un sistema completamente independiente, los prepagos y los privados son un sistema completamente independiente. Hay como 2.500 obras sociales en Argentina, se imaginan. Hay provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que tienen muchos municipios y municipios poderosos que tienen sus propios presupuestos y sus propios sistemas. Así que la idea de uniformar con un solo software era algo medio mágico que no podía realizarse. Entonces, un poco lo que propone la red es no imponer un software de historia clínica, porque muchos ya lo tienen. De hecho, cuando empezó este proyecto había provincias como Mendoza, como Neuquén, como Misiones, que ya estaban adelantadas, sino proponer un mecanismo de interconexión, de intercambio, y además tener los mecanismos económicos para impulsar el desarrollo de estos sistemas a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces, ese proceso lo que hace es comunicar sistemas que están sin almacenar información. O sea, no hay una base de datos que tenga toda la información del paciente, pero al estar comunicados los sistemas, si yo estoy en mi consultorio privado en Buenos Aires y el paciente viene del Hospital Público de Mendoza, la red me permitiría saber que su información está en Mendoza, me podría solicitarla y con autorización del paciente podría traer esa información desde Mendoza hasta Buenos Aires, digamos, y verla en el momento. Es una forma de interconexión en tiempo real, donde cada uno de los puntos guarda la historia clínica que le toca. Si yo consulto al hospital italiano, el hospital italiano guarda mi historia clínica. Si consulto a una salita del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, ellos guardan mi parte de la historia clínica. Pero cuando voy al tercero, ellos dos le entregan para que el tercero la pueda ver, ¿no? ¿Y qué documentos se comparten? Lo que se está trabajando en este año es en que, ahora que ya hay 3 millones de pacientes registrados, cuando uno de esos pacientes consulta en alguno de los nodos de la red de salud digital, le llega una notificación al médico que le dice, este paciente tiene información en este otro sistema. Y lo primero que va a viajar es el IPS, que es el resumen de historia clínica. Este resumen de historia clínica viene esta sigla en inglés, International Patient Summary, que es un proyecto internacional, que la idea es que esto no solamente sirva para compartir entre los distintos nodos de una red local como la de Argentina, sino que además si uno viaja a Uruguay, a Brasil o a Europa, ese documento electrónico describa lo que a uno le está pasando, ¿no? Entonces lo que hace este documento electrónico es tener información básica nuestra, sin tener todos nuestros antecedentes detallados, sino lo mínimo importante para que un médico que no me conoce pueda tomar decisiones en forma segura, pueda entender qué me está pasando y pueda recomendarme una medicación sin tener miedo de que tenga una contraindicación o algo.
Y estos son los diagnósticos, las alergias, las medicaciones que tomo y las vacunas. Son los priorizados. Adicionalmente se pueden agregar recetas, órdenes, resultados, cosas de internación, consultas, etc. Pero básicamente con los 4 primeros uno tiene como la estructura básica para la atención segura del paciente, aunque no lo tenga. Y un poco esta charla estaba pensada para un curso diferente, más largo, por eso tenía lo del break. Pero un poco lo que se vincula esto con la telemedicina es como la necesidad de que todo esto que les conté esté disponible para el médico que está haciendo una consulta telemédica y que enriquezca la consulta de la telemedicina y que eso se haga de una forma amigable y que lo pueda usar. Entonces ahí es donde entra a jugar esto de la experiencia de usuario. Y este es un concepto que está súper de moda realmente ahora con tanto desarrollo. La disciplina de la experiencia de usuario se ha profesionalizado. Antes había que esperar que el programador sea hábil y se dé cuenta cómo hacer interesante una interfase o cómo captar la atención de los usuarios. Y de golpe fue habiendo cada vez más especialistas en eso y hoy en día hay cursos de posgrado. La verdad es súper interesante todo lo que hay detrás de esta onda de la experiencia de usuario. Y en telemedicina esto es crítico, ¿no? Porque si uno quiere un sistema tan complejo, ¿no? Que permite no solamente comunicar en tiempo real al médico y al paciente, sino vincularlo con todo lo que hablábamos antes, vincularlo con la interoperabilidad, con la historia clínica electrónica, con la opinión de otros pacientes, con el permiso del usuario, todo eso es complejo. Entonces es importante que cuando uno desarrolla estas implementaciones de telemedicina tenga una consideración especial en lograr que tanto el equipo de salud como los pacientes tengan interfaces, tengan software que sea amigable y que se ajuste a sus necesidades, que cumpla con lo que tiene que cumplir. Y a veces la calidad del software es lo que garantiza que algo salga bien o salga mal. Garantizan que un paciente se pueda conectar o no, que un médico se canse y decida no hacer más telemedicina y siga atendiendo en persona porque le queda súper incómodo lo que está haciendo, o que aumente las horas y esté más disponible. También que no haya confusiones ni errores durante la consulta. Un sistema bien diseñado minimiza la posibilidad de que el médico entienda algo mal, le falte un dato, interprete algo, o que tenga el dato de un paciente erróneo, etc. Entonces, cuando uno está como pensando en cuáles son los criterios que tienen que tener los sistemas de información para asegurar esta usabilidad, para asegurar también la seguridad y la calidad de la atención, es importante que los sistemas que usamos tengan estos principios, que son bastante claros, pero, por ejemplo, que permanentemente estén informando en lo que está pasando, que si la cámara está prendida y me puede ver el paciente, yo sepa que la cámara está prendida, que si el paciente está esperándome, yo sepa que me está esperando y lo llame a tiempo y no lo deje una hora esperando. Tiene que ser muy claro en entender todo lo que está pasando e informármelo a mí. Tiene el lenguaje con que está escrito, tanto lo que ve el médico, que es la historia clínica electrónica, como lo que ve el paciente, que suele ser como un portal de salud donde el paciente accede, que habla el lenguaje que tiene que hablar. Entonces, tal vez podemos tener una interfase más técnica para el médico, pero tiene que haber una interfase muy académica y muy coloquial para el paciente. O sea, el lenguaje que habla, esa interfase, las palabras que usamos. A veces tenemos palabras médicas de sobreturnos, cosas que están bien, se pueden entender, y hay otras que no se entienden. Por ejemplo, no hay que mostrar algunos diagnósticos a los pacientes si lo escribió el médico sin validarlo. Hay que tratar de no trasladarle la complejidad del sistema de salud al paciente para facilitar ese proceso de conexión, ¿no? Por supuesto que la gente se sienta con la libertad absoluta de usar el sistema y de ver cuánto quiere poner en el sistema, si el paciente podría llegar a definir si quiere prender la cámara o no. Aunque al médico le complique, por ahí pueden empezar a conversar por voz y después el médico le puede pedir que la prenda si lo necesita. Tiene que tener estas libertades de ver cuánto uno se compromete y se expone al usar el sistema. Y que los dos tengan la sensación de que tienen control de lo que pasa, ¿no? A veces yo he usado unos sistemas de telemedicina que el médico pone, o yo he puesto, ¿no? A atender y de golpe se prende la cámara del paciente que está haciendo otra cosa, que se ve que el paciente no tocó nada, simplemente yo puedo verla sin que el paciente autorice que yo lo vea. Por ahí el paciente lo autorizó antes, pero por ahí me esperó 20 minutos, se distrajo, está haciendo otra cosa, y cuando yo toco, empiezo a ver la casa del paciente hasta que el paciente se da cuenta que yo estoy en la cámara y se acerca, por ejemplo. Entonces, hay que tener control de eso, es importante que los sistemas tengan ese control. Por supuesto que tengan consistencia interna. Los principios de usabilidad dicen que si el botón rojo es cerrar, que sea cerrar en todos lados, ese tipo de cosas, ¿no?
que siga estándares de diseño que sean modernos. Cuando uno ve las aplicaciones, uno inmediatamente reconoce una aplicación que es parecida a Gmail, que es parecida a las cosas que uno ya conoce, a Office. Hay como estilos y estándares que se van cambiando a lo largo del tiempo, que van evolucionando, que cuando uno lo sigue hace que todo sea fácil de usar. Y esta facilidad es muy importante, este balance entre estos dos principios que siguen es muy interesante, porque tiene que ser muy fácil de usar para los que no saben nada, con pasos claros, con botones claros, pero a su vez cuando un usuario empieza a ponerse más cómodo, se pone más canchero, entiende los detalles, tendría que tener atajos y tendría que tener formas en las cuales las mismas tareas que hacía antes las puede hacer más rápido y puede sacarle más ventaja. Y tiene que tener un diseño que uno lo vea y que sea estético, que sea agradable, que sea minimalista. Estos son principios para cualquier aplicación informática de la humanidad, ¿no? Pero aplicados a telemedicina, uno tiene que darle una vueltita a esto especialmente, ¿no? Por el tipo de esfuerzo que lleva. Este es un ejemplo sacado de internet, de interfaces de telemedicina, y es interesante. Acá lo que vemos es que tenemos de un lado la imagen del paciente y en otro lado tenemos la historia clínica, por ejemplo. Y esto es algo que no está siempre. A veces uno tiene el paciente que llena toda la pantalla y tiene que achicarlo e ir a ver la historia clínica a otro lado y después agrandarlo y volver a verlo. O sea, la idea de compartir los datos entre la historia clínica y la imagen del paciente es una pavada, pero no todos lo hacen. Y es un dato que uno puede pedir y uno puede exigir y uno puede tratar de verlo. Y esto es crítico, sobre todo este tema de diseño y amigabilidad para el portal de pacientes. Siempre se recomienda eso, que el acceso a la telemedicina por el paciente, uno puede hacer un portal solo para telemedicina, donde uno va y dice presente y lo toma. Pero idealmente, si uno quiere tener un vínculo a largo plazo con el paciente, es mejor que haya un portal donde el paciente accede a ver sus últimos estudios, donde va a pedir el turno, presencial o virtual, donde puede ver la última internación y puede descargar la carta de alta, donde puede ver la lista de sus signos vitales que le hemos tomado, la presión, el peso, donde él puede cargar su propio peso o su propia presión que se tomó en su casa para que esté disponible para el paciente. Y además que puede entrar a la historia clínica, o sea, a la consulta telemédica. Es que cuando está integrado en medio de ese portal, es mucho más fácil para el paciente, es mucho más rico y se garantiza mucho más la posibilidad de conectarse. Por lo que se ha visto también es que la telemedicina tuvo un gran éxito, pero hay gente que le cuesta mucho acceder. Entonces hay que hacerlo lo más fácil posible y cuanto más esté integrado con todas sus necesidades, más fácil va a ser. Y por supuesto que otro concepto importante es que la implementación de telemedicina tiene que contemplar el flujo de trabajo de estos procesos de atención, ¿no? Donde probablemente cuando va a pedir un turno, el paciente tiene que identificarse, tiene que pasar por un proceso por el cual introduce su número de DNI, valida con el nombre, la fecha de nacimiento, el numerito del DNI, alguna cosa más. Después de eso va a ir una validación de cobertura, donde ingresa los datos de cobertura. Cuando eso se cumple y cumple con los requisitos para poder solicitar la consulta, el sistema le va a dar un turno y después de darle el turno se queda reservado. Puede ser que le envíe recordatorios para que el paciente se acuerda que tiene que venir ese día, puede mandarle uno la semana anterior y otro el mismo día de la mañana. Y luego el paciente va a dar presente, se va a loguear en ese portal, va a decir que está presente. Cuando dé presente va a ir a una lista de espera. De alguna forma hay que contarle cuánta gente está esperando, el tiempo esperado, que el paciente tenga la sensación de que el médico está ahí, está presente, está trabajando y que está viendo otro paciente. Luego el médico va a iniciar la teleconsulta, va a registrar la información que tenga que registrar, el diagnóstico, los datos que tenga que registrar, y de ahí automáticamente tiene que ir a facturación o a estadística, por ejemplo, para registrar los datos para la utilización secundaria de esa información. Entonces, un poco el sistema tiene que estar diseñado pensando en estos flujos de trabajo. Y en medio de esos flujos de trabajo, la interfase tiene que reaccionar y proveer la información que necesitamos en cada punto. Entonces es común que el médico quiera hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? El médico, por ejemplo, quiere probablemente conversar con el paciente, pero mientras conversa quiere ver los antecedentes, como veíamos antes de tener la pantalla dividida entre los antecedentes y el paciente. Pero a su vez también quiere escribir, o sea, a veces el médico tiene que ir tomando nota, no es que escribe al final, que uno le pregunta todo al paciente, le hace todas las consultas, decide, da la medicación, hace todo, y al final escribe la nota médica.
No, a veces la escribe en el mismo momento. Dice, el paciente viene por tos y le sigue preguntando, le voy a dar tal cosa, la última vez pasó tal cosa. Entonces, de alguna forma tiene que tener esa posibilidad de ir escribiendo paulatinamente a lo largo de la consulta. Y también a lo largo de la consulta va a confeccionar distintos tipos de órdenes clínicas, pues tiene que hacer una orden de estudio, tiene que hacer una orden de una receta, tiene que hacer una orden para un laboratorio. Y cuando va a confeccionar esas órdenes, pues va a recibir ayuda o algún tipo de soporte a la toma de decisiones. A su vez, siempre es importante que el médico vea en algún lado, por ejemplo, la hora y la fecha, que vea si se está haciendo muy tarde. Yo tiendo hasta las 7 de la tarde y es importante saber que si me estoy repasando son 7:15, tengo que tener siempre consciente de eso. La fecha antes se usaba mucho para escribir en el papel, la fecha, ahora no tanto, pero es importante cuando uno calcula, venga el mes que viene, tiene que tener eso ahí presente. Los datos de cobertura también, porque a veces el consejo que uno le da cuando le dice, bueno, vaya a la guardia de tal lado, tiene que tener los datos de cobertura cerca y disponibles y fáciles de acceder. Y a su vez el médico, mientras está viendo a este paciente, tiene que tener como un ojo en los que están esperando afuera, ¿no? Eso es algo que los médicos lo hicimos siempre de alguna manera u otra. Si tenemos una secretaria, a veces la secretaria estaba controlando eso y nos podía avisar si estaba complicando o algo, pero de alguna manera no tendría que tener que salir de este paciente para ver cuántos pacientes hay afuera. Debería la interfase darme alguna idea de cuánto más trabajo tengo afuera, cuánta gente se está acumulando y cuánto tiempo hace que están esperando, por ejemplo. No es lo mismo tener 3 pacientes que todos llegaron hace 15 minutos o tener 7 y hay uno que espera hace 2 horas. Entonces ahí yo tendría que angustiarme y tratar de hacer más corta esta consulta para verla. También otros atajos que a veces se necesitan en las historias clínicas y durante las consultas es el acceso a familiares. Me pasa a mí, es muy común cuando uno hace es como cuando el médico iba de visita a la casa de los pacientes. Yo hago una teleconsulta y el paciente está en su casa y es muy común que esté la mujer o el marido, pasen por ahí o se sientan y te conversan un rato y de paso te hacen una consulta, por ahí también son pacientes tuyos. Entonces, de alguna forma está bueno uno ir yendo de un lado a otro y poder cambiar de paciente manteniendo la misma teleconsulta, por ejemplo. Estas son características funcionales que uno le podría pedir a un sistema de telemedicina y que cuando uno lo usa podría evaluarlo y decirle, mira, a mí me gustaría que haga tal cosa y tal otra. Y es un poco como uno se va haciendo dueño de ese sistema. Entonces, para ir repasando, hablábamos de que la historia clínica también tiene que tener ciertas funciones mínimas, ¿no? O sea, no es solamente esta interacción y este sistema de mezclar la historia clínica con lo visual, sino que además la historia clínica tiene cosas básicas que yo necesito. Algunas de ellas, por ejemplo, bueno, audio y video es lo que estábamos hablando de la teleconsulta, pero la lista de problemas es una forma de estructurar la información en la historia clínica. En vez de tener una lista cronológica de todas las consultas, cuando hago eso, a veces es difícil encontrar un problema en particular. Por ejemplo, si un paciente es hipotiroideo y las últimas 5 consultas fueron por el colesterol y después se quebró y tuvo por ahí, la última consulta por hipotiroidismo fue hace 1 año y medio, pues lo estoy medicando, está bien, está súper crónico. Entonces, para encontrar el hipotiroidismo tendría que ir recorriendo para atrás hasta llegar a la primera mención del hipotiroidismo. A veces para evitar eso, los médicos resumen en cada consulta la lista de todo lo que le pasa al paciente, pero eso también es engorroso. Entonces, una forma de evitar eso es tener una lista de problemas, una lista de diagnósticos crónicos, digamos, o no necesariamente crónicos, pero una lista de diagnósticos conocidos que cuando se resuelve uno los saca de la lista y cuando aparece uno nuevo lo incorpora a la lista. Y cuando uno toca en un elemento de la lista, por ejemplo, pueden aparecer las consultas vinculadas o los medicamentos vinculados con ese problema. Si uno ve asma en la lista y uno toca en asma y podría ver todas las consultas de asma que tuvo en los últimos años, o los distintos médicos que lo vieron por asma, o las medicaciones que le doy por el asma, o los resultados de estudios y ver una placa de tórax y una espirometría que en algún momento lo puede haber hecho por asma. Sí tendría que ver las últimas visitas también, porque claramente es importante, si vino la semana pasada y me habló de algo, refrescar rápidamente qué fue el último que hablamos y en qué hemos quedado a ver. Si tiene estudios recientes, tendría que tener algún símbolo que me avise que hay estudios, resultados, que tengo que mirar. Por supuesto, qué medicamentos toma, porque cada decisión que yo tome de cambiar o de interpretar un síntoma que el paciente tenga, es importante considerar qué está tomando hoy en día. Y también si hay órdenes médicas pendientes y que realizarlas y todo eso. Entonces, para profundizar un poquito y irnos un detalle con un tema que también hoy está muy en boga, que es la receta electrónica. Fue otra de las cosas que esta pandemia nos aceleró. Esto es algo que trabajamos muchísimo durante todo el año 2019 en el Ministerio,
con muy buena aceptación, pero con cierta lentitud en ver cuándo iba a salir esto, ¿no? Y gracias a Dios, cuando vino la pandemia, bueno, esto surgió de un diputado de Yedlin, que es un diputado que es médico, tucumano, y que rápidamente vio que este proyecto que él tenía, que estaba ahí dando vueltas, era el momento para empezar a impulsarlo, y se pudo aprobar esta ley de receta electrónica. Entonces, cuando uno quiere implementar receta electrónica, llevarlo a la realidad, que sea más allá de que la ley lo permite, bueno, ahora hay que hacerlo, ¿no? Entonces, para hacerlo uno también tiene que pensar en la usabilidad y en las funcionalidades que tienen que tener un sistema como el de receta para tener el nivel de precisión que uno quiere, que sea cómodo de usar, que sea fácil para el médico y útil para el paciente. Entonces, por ejemplo, en receta es importante ver qué vocabulario usamos, porque ¿qué busco? Todas las marcas, o puedo buscar también los nombres de los ingredientes, los genéricos, los componentes activos. Entonces es importante poder definir bien el vocabulario que se utiliza. Y en eso también se trabajó durante el 2018, 2019, y ahora siguen trabajando en armonizar SNOMED con el vocabulario de ANMAT, que es una cosa que se hace ya en forma continua. Cada vez que ANMAT incorpora medicamentos, esos se mapean con SNOMED y eso genera un vocabulario que los sistemas pueden implementar, que tiene una referencia a todas las especialidades medicinales que se venden en Argentina. A su vez, el sistema tiene que proveer la lista de medicación actual. No es bueno tener solamente una lista de recetas, donde si yo le receté 4 veces lo mismo, veo 4 líneas de las 4 recetas que hice, como si fuera una pila de recetas, sino, similar a los problemas que hablábamos antes, está bueno decir, estas son las medicaciones que toma el paciente. Y cuando toca en uno, veo las recetas de ella, ¿no? O puedo generar recetas nuevas, por ejemplo, sin empezar de cero, que ya está todo precargado. A su vez que las recetas tienen que generarse de alguna forma que el paciente pueda transportar. Se usa mucho el PDF y la idea es que tenga algún código de barras o algo que contenga un identificador único de receta que las farmacias puedan leer y que puedan validar la receta esa contra la red de salud digital. La idea es que cuando estas recetas se generan, una copia se llega al paciente y una copia queda registrada en esta red de salud digital, y por medio de ese identificador, cualquiera que quiera ver si la receta es válida, la mira en el PDF, pero además, leyéndola con un código de barras, puede comparar si realmente es válida el contenido de la receta. A su vez, el médico tiene que especificar con mucha precisión potencias y regímenes, es decir, bueno, toma de 50 miligramos, medio comprimido cada 12 horas, que si yo tengo que suspender algo, que pueda poner por qué, por eso tiene mucho valor. Si yo suspendo un diurético porque el paciente tuvo una caída del sodio, por ejemplo, es importante que eso quede registrado, porque el próximo que le quiera dar ese diurético le va a volver a bajar el sodio y va a haber que volver a suspenderlo o puede ir a la guardia. Cada vez que yo hago un cambio, poder expresar los motivos de los cambios y por qué suspendo las cosas. Y de la mano de eso, que tenga alertas. Y la receta electrónica, la confección de la receta electrónica es como esa oportunidad dorada donde estoy haciendo algo muy importante, algo que el paciente tiene un gran impacto y que el sistema me puede ayudar mucho, pues es bastante estructurado. Entonces, si yo ya tenía registrado que soy alérgico a los macrólidos y le voy a dar eritromicina, me dice, este paciente va a tomar un medicamento que ya está registrado que es alérgico a esa familia de medicamentos o a una marca. O si ya tuvo, como hablábamos recién, una suspensión por un efecto adverso, decírselo. O si el paciente tiene una contraindicación a una enfermedad que está contraindicada por una medicación, también lo puede decir, o un control de dosis, por ejemplo, la dosis, estoy indicando una dosis exagerada. Este es un ejemplo de una historia clínica y cómo permite, por ejemplo, buscar por marca, por en este caso, o por principio activo. Y cuando busco por marca, enseguida tengo los precios, ¿no? Eso es interesante también para poder comparar y ayudarlo al paciente a tomar las decisiones de compra. Esto debe ser un poco viejo ya. Y esta es lo que hablamos de la lista de medicación, donde, bueno, esta es como cargo la posología, que estoy diciendo que para esta medicación, que es Lotrial 10 miligramos, comprimido por 30, va a tomar un comprimido por día, cada 24 horas, por vía oral. Se lo doy por la hipertensión arterial, que es uno de los problemas que hablábamos de la lista de problemas, y en qué momento tomarlo, con un consejo especial para el momento de la administración. En este caso le decimos que lo tome al levantarse, por ejemplo. Entonces, una vez que uno tiene registrado esto, uno puede o imprimir una receta para que vaya a la farmacia. La receta probablemente no tenga cada cuánto tomarlo, pero sí puede imprimir una hoja de posología, que eso es súper útil, porque el paciente se puede llevar una lista con cada uno de los medicamentos, cada una de las recomendaciones del médico de cada cuánto tomarlo y con qué observaciones. Para pacientes ancianos, por ejemplo, esto es súper útil, porque toman mucha medicación compleja, que las marcas los hacen confundir a veces. Entonces, poder imprimir estas hojas que tienen toda esa información para que lo ayude un hijo o un familiar
a veces es súper interesante. Y a su vez, como les contaba, por ahí para actualizarlos en eso, lo ideal es que esta receta sea interoperable. Y con interoperabilidad lo que hablamos siempre es la posibilidad de intercambiar información entre sistemas y que el sistema que recibe la información la pueda usar tal cual como si lo hubiera generado él mismo. Entonces necesitamos que la receta interoperable tenga mecanismos de envío, de recepción, de validación, y que tenga estándares para la codificación, como veíamos antes, de cada uno del diagnóstico y de todas las especialidades medicinales, y que las estructuras sean estructuras basadas en estándares como HL7 FHIR. Entonces el objetivo es que esta receta interoperable sea una receta sin papeles, ¿no? Que pueda funcionar en PDF. Lo que tenemos hoy de ir con el WhatsApp y el PDF es algo temporario, porque yo realmente ese PDF, cualquier persona hábil en diseño gráfico te lo cambia por otra cosa, puede cambiar la medicación, cambiarle la fecha, cambiar el nombre del paciente, duplicarlo, o sea, es sumamente falible, digamos. Entonces era necesario por el cambio brusco del entorno anterior al entorno actual, pero tiene una vida corta. Esto va a durar un tiempo más y después ya uno no va a poder ir con el WhatsApp así nomás, sino que la receta va a tener que tener algo más que explique la validez de la receta. Y una de las cosas que tiene que tener es la firma digital o algún equivalente. Cuando se escanea, cualquier persona que va a validarla, en general en las farmacias, tienen que estar seguros que el profesional que firma es el profesional que firma y no firmó otro, que esté muy claro, ¿no? Y a su vez, cuando uno tiene una receta tan válida, las farmacias también pueden evitar el fraude y evitan que después no les paguen. ¿Vieron cuando uno va a la farmacia y la farmacia le dice, acá la letra es distinta, o la tinta, o acá la fecha está mal? La farmacia hace eso porque si la vende con descuento, después cuando le presenta esa receta a una gerenciadora que tiene que pagarle el resto del porcentaje que no pagó el paciente, esa gerenciadora se las bocha porque no tiene la calidad suficiente en la receta. Tiene riesgo de que alguien haya querido falsificar algo, por ejemplo. Eso pone de policía a las farmacias para controlarlo, porque después las controlan a ellas. En este caso, al ser completamente digital, uno puede ya validarlo de entrada y la farmacia puede ser mucho más relajada en ese sentido y no tiene que rechazar a las recetas de los pacientes. Pero a su vez, el hecho de que sea tan detallado evita el fraude, ¿no? Y que sea tan claro y que sea inequívoco hace que cuando el farmacéutico se da vuelta y lo va a buscar en su armario, trae el medicamento correcto, que muchas veces, a veces por legibilidad o por problemas, era un desafío, ¿no? Y a su vez, este sistema de receta interoperable tiene que de alguna forma integrar lo que ya existe, porque no puede empezar de cero, no puede ser que ya están, como les contaba, todas las historias clínicas, y no puede ser que para hacer recetas haya un sistema separado, por ejemplo, o que las farmacias tengan que instalar un nuevo sistema para hacerlo. Entonces, tanto las historias clínicas como los financiadores, como las farmacias, tendrían que poder empezar a intercambiar esta receta, pero a través de las redes actuales. Y eso es algo que la red de salud digital ayuda, porque como conecta sistemas, lo que permite es que esos sistemas simplemente hagan una adaptación para comunicar las cosas de otra manera, pero que mantengan sus reglas actuales, ¿no? Entonces, esto lo que hace, o sea, tener un estándar nacional de receta digital interoperable, es súper importante. No es algo que está en la ley dice que hagan receta digital, pero en la reglamentación están trabajando en esto, ¿no? Conozco a la gente que está trabajando, implementando y escribiendo estas normas, porque lo que se logra con estas normas es que cualquiera puede emitir una receta, mientras que sea un médico en una institución, con toda la validación de la firma digital, pero no hace falta que sea una super institución de salud, y que cualquier obra social pueda tener recetas digitales sin necesidad de ser PAMI, OSDE o Swiss Medical. Porque las recetas digitales que hay hoy, potentes, como puede ser OMINT, creo que está Swiss Medical, PAMI, es muy interesante lo que hacen, pero se basa en que son grandes organizaciones que cuando van a negociar con las farmacias, juegan con un gran volumen del movimiento de la farmacia y le dicen, bueno, te vamos a mandar las recetas de esta forma. Entonces la red de farmacias se adapta y cumple con lo que les piden, y es como una negociación. Pero cuando hay ya un estándar nacional, ya no hace falta negociar. Cualquiera que cumple con la norma puede ir y el paciente va y lo compra en la farmacia. Entonces, el hecho de que existan estos estándares de receta digital hacen que todo el sistema de receta digital pueda crecer mucho más rápido, ¿no? Y bueno, y este es el proyecto de ley que después se aprobó, gracias a Dios, con una gran aceptación de las dos cámaras. Por lo tanto, hoy es legal hacer durante muchos años hubo dudas, preguntas. De todos modos, las provincias tienen que adherir a esta ley, ¿no? Pues esta ley un poco lo que hace es
reemplazar el texto de otras leyes que pedían firma manuscrita. El ministerio ya había hecho una salvedad diciendo que ante la interpretación de la ley de firma digital igual se podía hacer la receta electrónica porque la firma digital equivale a la firma holográfica, por lo tanto cuando la ley anterior pedía firma holográfica, la firma digital cumplía, era una interpretación. Pero la ley no había cambiado, eso seguía siendo un obstáculo. Entonces, esto lo que hace es reemplazar cada una de esas leyes. Pero en el sistema argentino, estas leyes en general las provincias las copian y las vuelven a promulgar. Entonces, aunque esto se actualice, todavía falta que se propague por ahí, por los sistemas de todas las provincias. De hecho, había provincias que no tenían ese problema, pues ya lo habían arreglado por su cuenta, así que, o no lo habían puesto originalmente. Pero bueno, hay muchas provincias que sí y que están en ese proceso. Así que bueno, como les contaba, esto es algo que se suma a este ecosistema de historia clínica electrónica, telemedicina, receta digital, y que un poco, cuando en la definición de esta reglamentación de la ley, es donde definen de nuevo los vocabularios, dónde está la lista de todos los financiadores posibles para las recetas, qué forma tiene el documento electrónico, cómo se usa la red, cuál es el proceso de la receta. Por ejemplo, el médico la crea, la receta va a la farmacia se marca como dispensada, entonces cuando el paciente va a una segunda farmacia ya la ve como dispensada y no la vuelve a dispensar. Estos tipos de procesos tienen que ir definiéndose, ¿no? Y después los desafíos de cómo los prestadores, cómo las historias clínicas electrónicas de los médicos y las instituciones la van a adoptar, cómo van a ser los financiadores para empezar a tener este proceso en el cual aceptan las recetas digitales y cambian todos los procesos de auditoría que ellos tienen, y cómo las farmacias van a empezar a reconocer las recetas digitales, leer esos códigos de barra, obtener la copia digital de la red, dispensarla, cambiarla de estado, y son operaciones que tienen que hacer en los sistemas de la farmacia, ¿no? Así que bueno, un poco era contarles este pantallazo general de las últimas novedades en estos aspectos que tienen que ver con telemedicina, historia clínica electrónica y receta digital. Así que bueno, sí, vamos a hacer un espacio de preguntas si quieren. Bueno, Alejandro, realmente estuviste muy claro, muy simple y claro para que lo entienda cualquiera, aunque no tenga experiencia en informática. Y así que te felicito. Tenemos dos preguntas acá, veo. Una dice, ¿me escuchás? Sí, estoy escuchando. Ah, sí. Dice, la enfermera no puede escribir estos datos en este tipo de historia clínica debido a que nuestro título no nos deja poner terminaciones médicas legalmente. La verdad que nunca había escuchado eso, que el enfermero no puede poner nada. Obviamente la pantalla que usa el enfermero no es exactamente igual a la del médico. Entonces, por ejemplo, el médico puede escribir una carta de alta y el enfermero no. Y en la consulta, los lugares que yo conozco, el enfermero usa diagnósticos. De hecho, le derivan pacientes con un diagnóstico. Pero puede ser que por ahí en alguna jurisdicción hay un tema más legal. Y supongo que siempre hay formas como de reemplazar eso, ¿no? Con una pantalla especial, el enfermero elegirá de términos, que son los términos que se pueden escribir en ese contexto, y el médico elegirá de otro conjunto de términos, ¿no? A veces el vocabulario es lo suficientemente grande como para filtrarlo en distintos aspectos. Y otro relacionado con eso, de otro enfermero o licenciado en la enfermería, dice, ¿qué alcance tenemos los licenciados en enfermería para tener acceso a esta información? Y ese es el alcance que define la institución en general. Por ejemplo, yo trabajo en el italiano. Las enfermeras en el italiano tienen el mismo acceso que el médico. Tienen turnos, los pacientes sacan turno con la enfermera, por ejemplo, para hacer una curación, para hacer un consejo dietario, para hacer un consejo de actividad física, para aprender sobre la colocación de la insulina. Y la enfermera es un profesional más del equipo de salud y el paciente pide turno, llega, se anota y la enfermera ve toda la historia clínica, porque de hecho me importa mucho a mí lo que escribe la enfermera, y la enfermera se fija en lo que yo escribí antes para aconsejar al paciente, así que en realidad es el espacio que le dé la institución, me parece. Acá hay uno que dice, acá parece que hay muchos enfermeros. El enfermero solo puede usar los diagnósticos del NANDA, que son distintos a los médicos. Sí, ahora hay otra más, que ya el NANDA, NOCNIC, y ahora estaba el UPC, no me acuerdo cómo se llama, hay una que es una sigla ahora, que es la que... Yo no sé si es que solo puedo usar esos, o esos son los ideales para el enfermero, porque a veces el enfermero es verdad que lo que mira es más el proceso de atención, las evaluaciones, los cambios entre los estados del paciente. En realidad esos son vocabularios
que están mapeados con SNOMED, así que SNOMED contiene elementos que son equivalentes a los que están dentro de NANDA. Pero sí, o sea, tranquilamente, por ejemplo, si usted es un enfermero de internación y tiene que llenar una hoja de seguimiento del paciente todos los días para describir el estado del paciente, ahí usa los vocabularios que se usan para eso, y que probablemente sean los de NANDA, por ejemplo. Depende del contexto en que se está desempeñando, me parece. Acá hay otra pregunta o intervención que dice, en el interior hay obras sociales que no aceptan la receta digital porque ellos tienen su propio formulario a pesar de la legislación actual. Ese es un desafío. Hoy en día ese decreto me parece que es como que es un buen respaldo para que todos los deberían aceptar, pero bueno, es difícil. Supongo que no hay un mecanismo fuerte para penalizarlos tampoco. Cuando esté la receta digital, creo que eso va a cambiar un poco, porque antes el formulario era lo que les garantizaba a ellos tener control sobre la decisión de qué medicamentos dar y qué medicamentos no, qué profesionales lo pueden dar y qué profesionales no, y qué institución, por ejemplo, si yo entrego una pila de formularios a una institución o al paciente, me aseguro de que solamente el paciente tiene el formulario y no lo tiene el médico, que lo puede usar para hacer algún tipo de fraude. La idea es que esos mecanismos de prevención del fraude, de contención del gasto, eh, hoy en día se pueden reemplazar en base a los datos. Cuando uno tiene todas las recetas en forma digital, cuando uno tiene indexados a todos los médicos de la Argentina, dice, bueno, yo permito, la receta yo la acepto, pero este médico yo no lo reconozco, entonces no le acepto la receta. O sea, entiendo la receta, pero falla la validación de la obra social porque no reconozco al médico, porque no reconozco a la institución, porque el paciente excedió determinada cantidad, digamos. Es mucho más poderosa las herramientas de control que les da la historia clínica digital y la receta digital que el formulario, que es algo antiguo. Creo que de a poquito va a ir pasando, porque van a ver el beneficio en realidad de dejar de usar el formulario y pasar a la receta digital. Está bien. Acá hay otra pregunta que dice, ¿SNOMED incorpora la historia odontológica? Sí, se llama Snowdent, el proyecto que trabaja con SNOMED y odontología, y tiene las enfermedades odontológicas tradicionales, y además tiene un subconjunto para hacer el odontograma, donde tiene los términos especiales para describir todos los componentes del odontograma. Entonces, si una historia clínica está representando el odontograma en la pantalla para que uno haga clic y vaya marcando las lesiones, todo eso ya lo puede hacer con algo que viene preparado dentro de Snow. Hay que hacerle el esfuerzo de dibujar la pantalla, pero el vocabulario está ahí. Acá hay una pregunta que creo que ya vos la contestaste antes, pero para reforzar esto, dice, trabajo en el Hospital Borda, pero ¿puedo tener un sistema de historias clínicas ahora para luego adaptarlo a la red nacional? Sí, el Hospital Borda es un hospital público de la ciudad, ¿no? O sea, si no, creo, yo me formé en La Plata, entonces por ahí hospitales de la ciudad conozco menos, pero la dirección de sistemas de la ciudad es una de las más avanzadas de la Argentina. Tienen historia clínica electrónica en la mayoría de los hospitales y en la mayoría de los centros de salud. Tal vez el contexto del Hospital Borda, al ser un hospital psiquiátrico, a veces es un poco más difícil porque se toman como recaudos especiales por la privacidad de los datos del paciente en la atención de pacientes psiquiátricos, pero me da la impresión que esto se va a resolver pronto, que muy pronto va a tener una historia clínica y si forma parte del sistema público de la ciudad, automáticamente va a quedar conectada con la red de salud digital. Está bien. Acá hay una que, digamos, que comparto la pregunta, que dice, que no pregunta, sino, vos hablaste de la experiencia de usuario en salud. ¿Hay algo instrumentado con respecto a eso? ¿O hay... No, creo que depende dónde, digamos. Creo que es algo que cuesta y que a medida que los usuarios lo pidan, es algo que lentamente se va a usar cada vez más. No hay, los sistemas que tenemos ahora a veces todavía son sistemas un poco más viejos que se fueron adaptando y adaptando y adaptando, pero a medida que van apareciendo cosas nuevas, uno le va dando oportunidad a que los equipos de salud participen del desarrollo, que a veces no era tan común antes. Y creo que es un camino esto de la experiencia de usuario en el cual si todos estamos pensando en esto y lo pedimos, y lo pedimos, y lo pedimos, vamos a participar de los proyectos de desarrollo en forma activa y bueno, con el tiempo me parece que cada vez va a ser mejores. ¿En el hospital italiano no tienen nada de esto en desarrollo? Sí, no, el hospital italiano tiene un equipo de experiencia de usuario súper avanzado, pero igual es un desafío, porque, por ejemplo, el portal de salud lo hicieron hace un tiempo
con un gran esfuerzo y ahora tienen 1000 cosas que quisieran mejorar, pero bueno, hacer de vuelta las cosas lleva tiempo. Pero el hospital italiano lo ve como una disciplina académica y lo trata de aplicar en todos los lugares que puede, pero siempre compite con esto de que tengo un sistema andando muy poderoso, muy grande, y cuánto trabajo me lleva volver a escribirlo solo para mejorar esto cuando podría estar haciendo una función nueva, digamos. Compite los recursos en ese sentido. No sé si hay alguna otra pregunta, porque acá en el chat no aparece ninguna más. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, Alejandro, vuelvo a decirte, la verdad, a ver si apareció algo acá. No. Muy claro y muy interesante, digamos, ese es obviamente es súper resumido lo que vos dijiste para un problema tan complejo como este, pero lo pudiste hacer gracias a tu conocimiento en forma muy amena y muy didáctica. Así que bueno, te damos las gracias y espero, bueno, tener otra vez contacto con vos por alguna otra colaboración con nosotros. Absolutamente. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y gracias a todos los asistentes. Bueno, uno de los que te está escuchando es el doctor León Ferder allá arriba, que es es el rector de la parte, el vicerrector de la parte científica de la Universidad Maimónides. Así que bueno. Un placer, doctor. Mucho gusto, te quiero agradecer realmente. Imagínate, nosotros estamos tratando de desarrollar esto. El objetivo final que tenemos, nosotros no somos una institución asistencial, Claro. no somos una universidad, no tenemos desgraciadamente un hospital, sino que nosotros funcionamos en varias instituciones hospitalarias, ¿no? Pero lo que sí queremos dar la posibilidad de ir armando una especie de sistema de telehospital, donde podamos generar o entrar en todo este tipo de redes y participar con lugares del interior, no solo por historias clínicas, seguimientos. Que vos lo que más planteaste hoy estuvo relacionado con un seguimiento de historias clínicas, recetas, seguimiento cuando viene un paciente, cómo lo seguís, cómo encontrás los diagnósticos, las alergias, ¿no es cierto? Cómo lo vas actualizando, etcétera. Nosotros, eso es clave, pero además para nosotros sería importantísimo la posibilidad de ir armando como centros periféricos en todo el país que tengan la posibilidad de mandar datos hacia la universidad y nosotros tener nódulos o nodos, no sé cómo se llamaría eso, que nos permita, por ejemplo, hacer la parte de no solo de educación, sino a veces, por ejemplo, de una segunda opinión de situaciones clínicas difíciles, diagnósticos especiales, o sea, la posibilidad, por ejemplo, de recibir, ver la posibilidad de tener los datos sintomáticos o semiológicos del paciente, ¿me entendés? Para poder colaborar con el médico que está en una provincia o que está en un lugar remoto, y nosotros tenemos una cantidad de docentes, profesores, etcétera, ¿me entendés? Que pueden colaborar con todo eso. O sea, es otro aspecto sumado a cosas muy interesantes que vos dijiste. Evidentemente, quizás dentro de lo que sería el ABC, vos empezaste por la parte quizás primaria, ¿no es cierto? Que es poder tener este tipo de red y poder hacer una historia clínica, un seguimiento clínico, etcétera, etcétera, y poder sacar datos de los pacientes. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Si yo quisiera, por ejemplo, o sea, yo si quisiera saber, por ejemplo, en el país, ¿cuántos individuos están siendo tratados por trastornos de colesterol a través de esta red? ¿Puedo sacar ese tipo de datos? Es un desafío. Un poco el objetivo de la red es brindar una plataforma que permita hacer lo que habló antes usted. Es decir, si usted tiene ese proyecto hace 5 años, no iba a tener una infraestructura que le permita
tener un nodo en una provincia que le mande información y que esté en tiempo real la vea, que la información que le manda la pueda interpretar, que el nodo de Entre Ríos y el nodo de La Pampa manden información de distintas fuentes y que la información llegue homogénea y de la misma manera. O sea, hubiera sido imposible empezar con la creatividad y con el emprendedorismo, digamos, de la gente que inventa cosas nuevas y nuevas formas, sin tener una infraestructura que le permita este intercambio de información. Entonces la red trata como de dejar el terreno propicio para que aparezcan estas ideas y que florezcan y que crezcan, ¿no? Y con respecto al otro, no es tanto el objetivo de la red tener una visión epidemiológica de la sociedad, sino atender mejor a cada paciente. En Argentina, por la naturaleza tan fragmentada del sistema de salud, esa cosa más epidemiológica de cobertura, en general se hace con registros provinciales o nacionales. Cuando las enfermedades llegan a tener una importancia determinada para la salud pública, las provincias, los municipios o la nación crean registros de enfermedades con mecanismos para la captación de casos, y ahí por la Dirección Nacional de Salud Mental por ahí tiene un mecanismo para estimar la prevalencia de enfermedades, pero funciona al revés, digamos. Primero se le da importancia a algo y después se lo registra en tal manera. Al no haber una base centralizada con toda la información de los pacientes, uno pierde por ahí la posibilidad de hacer estos análisis, pero uno gana posibilidad fáctica de que esto suceda, porque la gente de las provincias, yo les aseguro que pusieron un montón de peros y no les gustaría mandar como volcar toda la información de su provincia a una base de nación, y los privados tampoco quieren volcar toda su información a una base pública. Pública me refiero a administrada por el Estado. Entonces, el modelo más descentralizado, en el cual si yo viajo, en un momento pido y viene la información mía, es un modelo posible, digamos. Y lo que se ganó con eso es la posibilidad de que a todos les parezca bien. Las provincias más resistentes o Swiss Medical dijeron, sí, esto está bueno, yo me animo a hacer esto. Ahora, si yo quisiera tener la lista en el ministerio de todos los pacientes de Swiss Medical con todos los diagnósticos, probablemente no le gustaría tanto. O sea, es como lo posible contra lo bueno, claro. Sí. Yo te entiendo porque en Estados Unidos, por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas que tienen, comparado, por ejemplo, con Europa. Claro. Europa, que tiene sistemas médicos mucho más socializados, no tenés posibilidades de sacar datos, seguimientos, evoluciones, que son utilísimas para tomar medidas, etcétera. Mientras que en Estados Unidos es más al estilo argentino, está todo totalmente fragmentado. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos es increíble, pero es dificilísimo saber la cantidad de individuos hipertensos que están registrados y qué tipo de tratamiento se les da. Eso lo podés pedir en un determinado sector, en un hospital, lo podés pedir en los veteranos, lo podés pedir en un prepago, no sé si me entendés, pero no lo podés pedir a nivel del Estado o del país. Sí, es una consecuencia, como usted decía, tal cual, es lo que digo siempre, es una consecuencia del formato del sistema de salud, de la estructura del sistema de salud, y no del problema tecnológico, sino que la solución tecnológica es como que está hecha en espejo de la estructura del sistema. Cuando uno está en un país más centralizado, con una medicina manejada por el Estado, el sistema también es más centralizado, tecnológico. Y cuando uno está en un país como Argentina o Estados Unidos, el sistema necesariamente es más distribuido. Bueno, muchísimas gracias. Lo felicito realmente, es una clase preciosa y espero que te podamos volver a invitar otras veces para poder participar de otras actividades que hagamos y a medida que vayamos avanzando con el proyecto. Y bueno, le agradezco también a Eduardo por darme la posibilidad de participar un poco y hacer preguntas directas. Así que les mando un gran saludo a todos. Desgraciadamente no puedo ni darles la mano, como no podemos ninguno, pero bueno, un gran abrazo a todos, aunque sea virtual. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por la invitación. Bueno, acá terminamos la reunión. Espero que les haya satisfecho y bueno, yo también tengo esperanza de volver a contactarme con Alejandro para otras cosas, porque hay muchas cosas que se van abriendo. Por ejemplo, también le comento a León, hoy a la tarde con Felipe había un médico mexicano que está haciendo telesimulación. Es decir, nosotros
tenemos bastante desarrollado la parte de simulación, pero esto se engarza. Yo la verdad que, digamos, nunca lo había escuchado esto de telesimulación, pero me interesa, ¿no? Bueno, pero esto Una cosa que hablan mucho es que las facultades de medicina van a tener que empezar a enseñar telemedicina, más el trato con el paciente a través de la computadora, cosas que antes uno se fijaba mucho en el trato en persona, pero ahora una habilidad nueva del médico es esto, digamos. Claro. Bueno, se Alejandro. abren una cantidad de posibilidades infinitas. Veo que también está Felipe ahí en el... Sí, sí, recién, perdón, Alejandro, recién pude conectarme. La verdad que estoy de reunión en reunión y no pude antes. Pero bueno, como decía Eduardo, sí, eso forma parte de nuestro interés. Esto de telesimulación se da más ahora en el marco de la pandemia, porque obviamente incorporan la simulación a la telemedicina, digamos, como para hacer como una herramienta complementaria educativa, digamos, y me parece que tienen obviamente un claro contacto, y ellos lo plantean como una herramienta que van a potenciar en el futuro. Es un proyecto muy importante, por lo menos de la Universidad de Guadalajara, que es de donde es el doctor Irving, ahora se me escapa el apellido, pero bueno, me parece que nosotros la parte de simulación la tenemos pensada claramente, que la parte de telemedicina sea complementario, se acople de alguna manera a todo lo que es, en realidad, telesalud, para decirlo en mejor término, para incorporar a todas las ciencias de la salud, ¿no? Claro. Se acople de alguna manera articuladamente a lo que es simulación, y por eso estamos generando un centro de simulación que esperemos que pueda ser de buen nivel, y tener a la telemedicina como también herramienta del centro de simulación, ¿no? Bueno, les damos las gracias a todos por participar y por intervenir en las conversaciones, y bueno, esperemos que volvamos a vernos. Bueno, muchas gracias hasta la a próxima, todos. entonces.